Comencemos entonces en cómo manejar las variables para poder realizar un correcto análisis estadístico. Primero de todo, se acuerdan que para yo poder hacer un análisis estadístico, lo más importante es que tengo que tener una muy buena base de datos armada. Cuando hablamos de registro de variables, podemos tener que esa variable la registramos en escala nominal, en la que los grupos se definen por la presencia de un atributo característica, por ejemplo, tener o no tener una enfermedad, sí, no. Una escala ordinal, en donde los grupos se establecen de acuerdo a la intensidad con que se presenta un atributo determinado, por ejemplo, en las escalas de dolor, obviamente 4 siempre va a ser más que 3, que 2 o que 1. Y una escala numérica donde está definida por la distancia que separan dos observaciones en alguna escala de medición, por ejemplo, la edad, el peso, algunos ciertos scores que se utilizan en clínica que son en escalas numéricas, etc. Dentro de las escalas de medición también podemos hablar de tipos de variables cuando son cuantitativas, cualitativas o complejas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas y las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Si ustedes tienen alguna duda de cómo armar bien una base de datos, cuáles son las características que tiene, qué son las variables, cómo se miden las escalas de medición, los invito a que participen en este curso, cómo armar una base de datos para hacer estadística, que también lo pueden encontrar en la página de Ciencia por Ciencia. Es un curso corto, pero les va a dar una muy buena solidez para poder comenzar a hacer estadística. Vamos a tomar el mismo ejemplo que usé en el curso del armado de bases de datos. Vamos a suponer que quiero hacer una investigación donde quiero estudiar alrededor de 50 pacientes COVID positivos, COVID-19 positivos, y quiero recolectar ciertos parámetros clínicos y demográficos y después establecer de estos parámetros cuáles son los que se relacionan con la gravedad de la enfermedad. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es hacer una muy buena búsqueda bibliográfica, un muy buen estado del arte, una revisión completa de lo que hay. ¿Por qué? Porque primero me va a servir para saber qué es lo que se ha estudiado hasta este momento, si se necesitan estudiar otras variables o si pretendo hacer exactamente lo mismo que han hecho en otros países, pero en mi país por lo menos saber seleccionar cuáles son las variables más importantes. Un trabajo en donde recoge 30, 40 o 50 variables es un trabajo muy grande y a veces se escapa mucho a lo que uno puede hacer en la práctica clínica diaria, y esa manera de complejizar la investigación hace que a veces no podamos terminarla. Entonces, cuando ustedes quieren seleccionar un grupo de variables concretas, primero lean para saber qué es lo que se sabe hasta ese momento. En base entonces al estado del arte, yo más o menos elegí algunas variables que son importantes para el armado de una base de datos. Para hacer mi investigación estadística, yo voy a utilizar un programa muy interesante que es de la compañía IBM, que es el SPSS. Es un programa estadístico informático que originalmente se usaba únicamente en las investigaciones en ciencias sociales, después se amplía a las ciencias aplicadas y hoy en día se utiliza en diferentes ámbitos, como es en la investigación de mercado. Es un programa cuya plataforma es Java y en realidad es uno de los programas que uso casi en exclusiva. A mí me gusta mucho el SPSS, y también utilizo el EPIDAT, pero para otro tipo de análisis estadístico como es cálculo del tamaño muestral. Entonces, cuando comienzo a hacer análisis estadístico, lo primero que hago es abro mi base de datos, que yo ya la voy a tener en Excel. Por eso en ese curso yo les enseño cómo armar la base de datos en Excel. Entonces, lo que tiene de bueno el programa estadístico SPSS es que abre directamente el archivo con terminación XLS y detecta automáticamente el número de filas y columnas que hay datos que están cargados. Entonces, automáticamente ya el SPSS sabe cuál es la base de datos. Veámoslo. Abro en el SPSS y van a tener este tipo de ventanas
Entonces yo voy a pedir que me lo abra en un lugar del ordenador donde yo tengo la base. En este caso yo la tengo acá. Acuérdense de colocar en los tipos de extensiones de los archivos para que puedan ver todo lo que ustedes tienen, pues si no el programa por defecto por ahí abre en .sav, que es la extensión que tiene el SPSS. Entonces, para que ustedes puedan ver el Excel, acuérdense de colocar el tipo de filas y ahí pulsan el botón de abrir. Y se van a encontrar con que les abre en un principio este tipo de ventana donde ustedes van a tener la hoja de lectura. El SPSS, como les decía, detecta automáticamente qué es lo que yo tengo puesto datos, donde está grabado con datos, y justamente lee la primera fila con el nombre de la variable, ya le asigna el nombre de la variable automáticamente. Acá lo pueden ver en una ventana emergente chiquita para que lo vean como previsualización y le damos el OK. El SPSS les va a abrir en este tipo de ventana. Fíjense que acá están en la pestaña Data View. Es muy parecido a lo que ustedes pueden ver en Excel, pero esta todavía es la base cruda. Ahora vamos a empezar en las distintas partes de la clase a ponerla un poco más prolija. Vamos a ver de qué se trata eso. Y ustedes van a tener, por un lado, las variables en estudio, en este caso identificación de paciente, orden, PCR, sexo, edad, peso, talla, etc. Esas son las variables que me parecieron más importantes para poder cumplir con los objetivos que yo me propuse. Por otro lado, van a tener cada participante en una fila y obviamente van a estar en el medio todos los datos que yo voy recogiendo de estos participantes en investigación. ¿Qué hacemos con los datos perdidos? Ese es el primer punto que vamos a tocar cuando empezamos a poner prolija la base. Fíjense que en el Excel yo les voy a mostrar. Miren acá, en el score SOFA, que es un score de severidad utilizado en terapia intensiva, fíjense que me falta un dato. Puede ser que el dato no esté, puede ser que me lo haya olvidado, puede ser que se haya traspapelado. Entonces, una primera vista de la base es sumamente interesante porque yo puedo ver si hay agujeritos, si hay huecos o si hay datos faltantes. En este caso, fíjense ustedes que está en blanco y cuando yo lo miro en la base del SPSS, lo que me aparece, voy a agrandar la imagen, es un punto. A diferencia de cualquier otro hueco que está en blanco porque no hay registro, no hay paciente, no hay nada, cuando aparece un dato faltante en una serie de datos que deberían estar, aparece como puntos. Y esto es importante, primero porque los visualiza el SPSS y aparte ustedes lo van a poder visualizar y cuando hagan el análisis estadístico va a ser un análisis estadístico en función de todos los otros datos y les va a decir que les falta un dato porque hay un faltante. Así que punto es interesante para que lo vean porque es un dato faltante. Y es importante que los puedan localizar. ¿Por qué? Porque también una vez que ustedes cargan toda una base de datos mucho más amplia que esta solamente tiene 14 pacientes, ustedes pueden ver si hay alguna variable que realmente no la van a poder utilizar porque hay muchos datos faltantes. Cuando a ustedes les falta más del 20% de los datos en una variable, es un problema para la robustez de lo que ustedes obtienen en los análisis estadísticos. Gracias.